En la causa Chicone se te acusa concretamente, palabras más, palabras menos, primero de tráfico de influencias. ¿Cuál es tu versión de tu participación en eso? Mi versión es que yo no tengo nada que ver. Hay una nota famosa alrededor de la cual se montó todo esto, que es una nota cuando eras ministro de Economía. Cuando era ministro de Economía, en la cual yo simplemente digo, mire, es política de este gobierno sostener la mayor cantidad de puestos de trabajo posible en la medida de sus atribuciones, la AFIP que haga lo que tenga que hacer sin perjuicio, sin generar ninguna mengua fiscal. Esto lo dice específicamente. O sea, vos recomendás a la AFIP que le dé un plan de cuotas para ponerse al día con los impuestos. Lo que le digo es que en el marco de sus atribuciones haga lo que tenga que hacer sin mengua del interés fiscal. Bueno, a partir de ahí... De hecho, la empresa, por lo que surge de todas las actuaciones, no tiene ningún plan especial. Tiene planes que están en el marco de lo que da la AFIP a cientos de empresas. Sí, la empresa, digamos, Chicone parecía esas muñecas rusas que uno las va sacando y aparece otra, aparece otra, y no se sabe bien quiénes son los dueños. El menemismo. Ahí estamos de acuerdo. Aparece un señor llamado Alejandro Van de Brule, que, a quien su ex esposa dice que este testaferro tuyo. Y a partir de ahí se desencadena el escándalo. Así es. Y bueno, y son las cuestiones que uno tiene que enfrentar. Bueno, lo que tengo que preguntarte si él es testaferro tuyo. Pero obviamente yo ya he dicho que no conozco a Alejandro Van de Brule. Y vos fijate que el diario Clarín en su tapa puso una vez que tenían una filmación, que yo estaba en un restaurante con él, otra vez que tenían una foto. Siempre estaba por aparecer la foto. Bueno, la foto no apareció. Pero mira, por eso, es tan poco creíble ya lo de Clarín que este domingo hicieron una tapa con una denuncia que decían que La Plata de ANSES ha habido fútbol para todos y jamás hubo... Adentro del diario mismo lo decían. O sea que era una opereta política en la cual hacían una tapa en contra de mí de Bocio y adentro ellos mismos decían que del presupuesto de ANSES no está ni fútbol para todos, ni creo que nombraban también el automovilismo para todos. Entonces ellos mismos decían lo que habían hecho. Y la tapa no tuvo ninguna repercusión como le está pasando a Clarín con todo esto. Porque ha dejado de ser información para hacer operetas políticas. Hacer debate político. Sí, muchas veces es un debate digamos... No debate en política porque esconden las intenciones de lo que tienen. Ellos esconden las intenciones que tienen. Pero corrámonos un poco de Clarín. Allanan tu departamento, buscando un vínculo tuyo con Van de Brule. Y Van de Brule después aparece que él pasaba por tu departamento, tenía algo... Un departamento alquilado. Ese departamento es tuyo, que efectivamente. Está todo explicado judicialmente. Además, lo más gracioso fue cómo fue el allanamiento, ¿no? Estaba Clarín esperando el allanamiento en un momento de secreto de sumario. O sea, pero muchas veces los periodistas nos enteramos de las cosas cuando están en secreto bueno, de sumario. Habría que ver cómo funciona la justicia en términos de eso, porque es ilegal. Si la justicia tiene secreto de sumario, es para todos. Entonces ahí, mirá, habrá sido tan grave que separaron al juez de la causa, que el fiscal, bueno, quedó corrido de la causa y que ahora el juez está acusado en el Consejo de la Magistratura, cosa que va a avanzar pronto. Pero concretamente, ¿qué encuentran en el departamento? ¿Van de Brule iba ahí? Mirá, surge que... La verdad que no sé si iba o no iba. Surge que había algunas facturas que aparentemente había pagado él, pero bueno, ya está todo explicado en la causa eso. ¿Qué va a pasar? Porque hay una cantidad de causas que están abiertas. ¿Qué pensabas que va a pasar con esas causas? Yo pienso que las causas, una a una, se van a ir cerrando cuando se caen las mentiras. ¿No? Hubo una... Hay otra de enriquecimiento ilícito. No, es la misma. Están las dos en la misma y yo pedí... Tráfico de influencia y enriquecimiento hice una presentación y pedí, por favor, que me hagan una pericia contable lo más rápido posible. Creo que ayer escuchaba un programa que va a ser ordenada en este mes porque, bueno, hay que aclarar las cosas rápido. ¿Cómo cuánto te afectó políticamente esto? Porque te convertiste casi en el enemigo público, ¿no? Sí, pero yo seguí llevando adelante mi tarea, seguí recorriendo el país en todo momento, seguí con todas las acciones, bueno, que la presidenta en cada uno de sus viajes dejó para que yo siguiera llevando adelante. Y eso es lo que hay que, hacer, seguir Supongamos trabajando. que salía todo bien, ¿sí? ¿Cómo imaginás el día que vos puedas decir, no pasó nada? Igual que hoy. A mí no me cambian nada. Yo di mi explicación un jueves de Semana Santa, cuando ya las cosas habían pasado todos los límites con esta operación entre el juzgado y el diario Clarín. Y bueno, a partir de ahí fue tomando otro curso y igual que hoy. Supongamos que sale mal y te procesan. Bueno, tendré que demostrar en un juicio que lo que yo digo es verdad. ¿Vas a hacer como hace Macri, que está procesado y no se va a ningún lado?
No sé cómo hace Macri. No, Macri está procesado en una causa por escuchas telefónicas y no renunció. Cuando había una práctica en la Argentina de que, bueno, cuando alguien estaba procesado, esta era una práctica, Había una el menemismo, práctica sí, bueno, el menemismo, acordate que obligaba que cuando el funcionario estaba procesado tenía que renunciar. Bueno, ahora vamos a descubrir que hay que hacer lo que hacía el menemismo, pero no importa. Yo voy a seguir llevando adelante mis tareas para las cuales tengo que llevarlas adelante con responsabilidad. Esta entrevista a Amado Vudú la hice hace 5 años, ¿sí? Y en aquel momento todavía no estaba ni siquiera procesado Vudú. Y sin embargo, de hace 5 años para acá, la historia no cambió demasiado. Mejor dicho, no cambió la historia en bruto, pero sí cambió el curso judicial. Hasta ahí, Amado Vudú ni siquiera estaba procesado. Hoy está elevada la causa Chicone a juicio oral y está preso por otra causa, que es la de enriquecimiento ilícito, que él ahí decía, no, es la misma causa. Bueno, la causa por enriquecimiento ilícito es la que provocó la detención de Amado Vudú, detención que, dicho sea de paso, la semana pasada nosotros lo alcanzamos a contar acá en tercera posición el viernes, que el propio fiscal Dilelo, que es el que interviene en esa causa de enriquecimiento ilícito, había dicho que no era necesario que Vudú esperara el juicio preso. Como esto es un folletín y todo va sucediéndose día a día y por entregas, hoy se presentó a las 2 de la tarde Alejandro Vandebrule, el hombre a quien su ex consideraba un testaferro del esquema, de un esquema, literalmente un esquema que terminaba en Amado Vudú, y dijo, me rindo, eché a mis abogados, vengo con un defensor oficial, quiero convertirme no en un arrepentido, sino en un imputado colaborativo. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentido puede ser cuando una causa está en curso. Quedan algunas causas en curso. Queda la causa Chicone 2, ¿sí? Que la Chicone 1, que es la que tiene a Amado Vudú procesado, la que se está llevando a cabo el juicio oral, en esa puede ir como imputado colaborativo, así se llama. Y la Chicone 2, que es donde se está intentando rastrear quién puso la guita en esos primeros años para quedarse con la imprenta Chicone, en esa causa él puede ser un arrepentido. Ahora bien, Vandebrule, ¿qué es lo que puede contar? ¿O para dónde puede contar? Obviamente, la parte más sexy de su historia es si va hacia Amado Vudú, que es lo que está esperando el gobierno. Ahora el gobierno tiene que intervenir de varias maneras. El Ministerio de Seguridad tiene que darle a Vandebrule una casa segura. Le pidió plata, porque Vandebrule hace un tiempo ya había pedido $1,5 millones para hablar. Le dijeron, no, querido, no. Porque está el antecedente, recuerden, de la causa AMIA, cuando el juez Galeano y el Estado pusieron $400.000 para que Tejeldín declarara una serie de cosas como arrepentido, pero en verdad lo que terminó siendo fue declarar contra los policías de la provincia de Buenos Aires, en algo que se demostró que era una pista falsa del menemismo contra el dualdismo, y todo terminó en un juicio oral que se está haciendo ahora a un ritmo muy cansino, porque como cambiaron los tiempos, ahora ese juicio oral me parece que va a terminar en una vía muerta, como pasa todo en la Argentina, según el péndulo vaya para un lado o para el otro. Pero desde el propio gobierno dijeron, no, plata nosotros no ponemos, $1,5 millones para que usted se convierta en arrepentido no vamos a poner. Pero sí le ofrecieron o sea, le están negociando ahora, en estos momentos están negociando una casa segura para Vandebrule, una guita, pero una guita estimada, una guita promedio, que es lo que se le da a los arrepentidos para que puedan sobrevivir, y también algún grado de protección para que pueda declarar en paz. ¿Qué es lo que dice Vandebrule? Que lo están amenazando todo el tiempo. Que lo amenazan, que no te quebres, que yo. Esto es lo que dice él. ¿Será verdad o no será verdad? Él dice que lo están amenazando todo el tiempo. Primero se quiso ir del país porque él tenía algún grado de relación con España. No lo logró, que lo amenacen, y por eso vio que Vudú iba preso, vio que Núñez Carmona iba preso, dijo en cualquier momento me meteré a mí adentro. Entonces se rindió, llamó al defensor oficial y dijo que va a hablar. Ahora va a haber una cita secreta, ¿sí? Si el fiscal ante quien se presentó, que es el fiscal Dilelo, lo acepta como arrepentido, que seguramente lo va a aceptar. Si el juez Ariel Lijo, que es quien instruye las dos causas, ¿sí? La Chicone 1, la Chicone 2 y la de enriquecimiento ilícito, lo acepta como, en ese caso ahí sí como arrepentido, y si el tribunal lo acepta como imputado colaborativo, entonces va a haber una cita secreta, ¿sí? No se va a saber qué es lo que va a declarar, y él se va a presentar ahí a decir todo lo que sabe,
y después sí se presentará en alguna audiencia con los demás abogados y defensores de las otras partes y empezará a hablar. ¿De qué podrá hablar Van de Broele? Ahora, acá hay una serie de muchachos que yo tengo escritos que deben estar en este momento abrigándose, preocupados, a ver de qué puede hablar Van de Broele, porque no solamente la causa Ciccone tiene ramificaciones hacia Amadou Boudou, tiene ramificaciones hacia Daniel Scioli, tiene ramificaciones hacia Gildo Infran, el que todavía sigue siendo gobernador de Formosa, tiene ramificaciones hacia un banco muy conocido que puso la plata, tiene ramificaciones hacia los propios Ciccone que cobraron guita negra, que según ellos mismos lo admitieron y después medio que se arrepintieron. Tienen ramificaciones para todos lados. Pero escuchen a Laura Muñoz, que era la esposa de Van de Broele, y fue la que primero dijo que Van de Broele en verdad era un testaferro de Amadou Boudou, aunque nunca se pudo comprobar el contacto directo entre ellos. ¿Tu marido era testaferro de Boudou, tu exmarido? Y era el que le hacía todo el entramado de esos negocios ilícitos por detrás, ¿no? Era la cara no visible de estos negociados que Boudou quería llevar adelante. Incluso lo que él me cuenta es que justamente lo contactan porque necesitaban un abogado de mucha confianza, amigo, que sea el que se encargue de bueno, toda esta sociedad de fantasmas, el traslado o sea, las rutas del dinero y armar todas estas cosas que van por atrás de estos negociados que se están descubriendo. Y bueno, y él era ese amigo y abogado de confianza, ¿no? Que lo conocía desde la infancia. Boudou dijo que no lo conocía a Van Y de Boudou Broele. también dijo un montón de mentiras. Esos son los funcionarios públicos que tuvimos, ¿no? Mentirosos, que nos han estafado, nos han robado y nos dejaron el país como nos lo dejaron y la educación como nos la dejaron, ¿no? Tardamos 5 años en que comience este juicio, que es mucho, pero para un juicio de corrupción en nuestro país en realidad es poco. Yo comencé a decir lo que sabía en el 2010, en octubre del 2010, Mira. o sea, hace 7 años. La primera denuncia la hice ante el juez de familia del Tribunal número 2 de Mendoza, el juez Díaz, que por supuesto, lejos de creerme, él también me mandó a callar. Y ahí traté de decirlo frente a los funcionarios que yo conocía, que eran nadie. Y bueno, nadie me creyó hasta que bueno, acudí a la prensa porque lo que hacía justamente Van de Broele, al ver que yo quería que mi voz no sea callada, es perseguirme, amenazarme. La justicia de Mendoza yo creo que fue cómplice porque él me quería hacer pasar por loca y... Sí, sí, me acuerdo de eso, sí. Y bueno, y la justicia le fue muy funcional. Bueno, esto es lo que decía la ex esposa de Van de Broele. Pero en el expediente, pese a todo lo que se investigó, no se encontró un vínculo directo entre Van de Broele y Boudou, que quiere decir directo, que no hay una foto, que no hay un encuentro, pero sí lo hay con Núñez Carmona, que era el socio de Amadou Boudou. Ahora bien, Van de Broele era el que estaba en una empresa, esa famosa empresa del nombre raro, The Old Fund. ¿Sí? Esa empresa era una especie de sociedad fantasma y irrumpe en la historia, y de hecho el procesamiento a Boudou por la causa Ciccone arranca, y creo que en el tercer párrafo ya aparece, el juez Ariel Lijo aparece hablando de la empresa The Old Fund, porque la factura, no sé si la factura 2 o la factura número 3 de Old Fund es una factura por 7.800.000 mangos que hace a la provincia de Formosa por una negociación de la deuda de la provincia de Formosa. Una empresa que no tenía ni demasiado accionista, no se sabía quién era, medio como una empresa fantasma. De pronto sacude una factura de 7.800.000 mangos, de los cuales se calcula que el 30% era un retorno, o sea, una coima. Esa factura, esa guita la paga el Fonfipro, que es un fondo de la provincia de Formosa, un fondo provincial, fondo financiero provincial de la provincia de Formosa, y que no tiene demasiado control estatal. Con lo cual, si Van de Broele empieza a hablar, lo van a tener que citar a declarar al gobernador Gildo Infran. Y ¿usted por qué le pagó 7,8 millones a través del Fonfipro a la empresa The Old Fund? ¿The Old Fund de quién era? Porque después a partir de ahí hay una cantidad de guita negra que los propios Ciccone dicen que cobraron, ¿sí? Cuotas de $100.000,
$1.000.000, otra cuota, digamos, guita negra que le llevaban en valija, que en estudio de abogado, qué sé yo. ¿Quién la puso? Van der Brule, ¿era realmente un testaferro de vudú? Esto es lo que va a decir, porque además, atención, que lo que tenga que decir lo tiene que probar. O sea, no alcanza con que lo diga. Recordemos que si bien Leonardo Fariña, su testimonio como arrepentido fue tenido en cuenta por el juez Casanelo en la causa de Lázaro Báez, hay un Fariña que es testigo y otro Fariña que es opinator, digamos que opina del mundo y sus alrededores. Ha habido otros arrepentidos rutilantes en estos 2 años de gobierno de Mauricio Macri que no llevaron a ningún lado. Martín Lanata, que dijo que le había encargado, el triple crimen se lo había encargado, que el autor intelectual era Aníbal Fernández. Aníbal Fernández nunca lo citaron a declarar. Ibar Pérez Corradi, ¿se acuerdan? Al que trajeron de la triple frontera con el casco y en un gran operativo que iba a hablar declarar como arrepentido, declaró 7 veces. La terminó aburriendo a María Servini de Jubrini, a la jueza federal, y no pasó nada. Entonces, en este caso, Van der Brule está directo en la línea de acusación de la causa Chicone. O sea que si él habla, se supone que va a decir algo interesante. Pero atención, porque ahí hubo una serie en el segundo plano de la causa Chicone, hubo una serie de cosas que son por lo menos interesantes. Primero, en la causa Chicone había un funcionario, el número 2 de Van der Brule. O sea, Van der Brule termina entrando a la empresa Chicone, pero lleva como número 2 a un funcionario del Banco Macro. ¿Por qué? ¿Para qué? Nunca se supo. Vudú dice que la empresa Chicone es de Raúl Moneta. Raúl Moneta tiene un problema de salud, no puede declarar, tampoco lo puede desmentir. Era de Raúl Moneta. ¿Es creíble esta versión? ¿No es creíble? ¿Qué dirá Van der Brule de esto? ¿Quién era el que ponía la plata? ¿Era el Estado a través de fondos negros? ¿Quién puso la plata para comprar Chicone? ¿Quién le daba la plata a los Chicone? Hay una cosa bastante extraña que es cómo operó el entorno de Scioli. Era una pelea entre los Kirchner y Scioli para ver quién se quedaba con la empresa Chicone, porque en su momento Chicone la manejaba Volt. Volt es una empresa que es accionaria de casinos, que también es una imprenta muy conocida, y había tomado el control de Chicone a partir de deudas. Y en un momento dado, uno de los ejecutivos de Volt, llamado Guillermo Gabela, va a negociar con Núñez Carmona, esto es lo que declara Gabela, e interviene, y hay todo un intercambio de llamadas del propio Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablando directamente con los Chicones de su teléfono particular. Esto, ¿qué era lo que había? Había una pelea, otra vez como en aquellos tiempos, de Menem y Duhalde, había una pelea de Kirchner contra Scioli por el control de la empresa Chicone. ¿Hablará Van der Brule de todo esto? Néstor Espósito estuvo hoy en tribunales averiguando qué está pasando con este hombre. ¿Qué va a pasar con él? Mira, por lo pronto lo que va a hacer Rolando es declarar e involucrar a 2 personas concretamente. Al gobierno ya no le interesa ni Amado Vudú ni José María Núñez Carmona. Los considera desde el punto de vista judicial afuera. Boleta. Sí, ya son boleta. Pero hay otros personajes que son mucho más ricos y vos nombraste a 2 de ellos. Uno es el banquero Brito y el otro es el gobernador de Formosa, Gildo Infran. O sea que a Van der Brule los va a traer de los pelos dentro de la causa. Mira, yo no sé si los va a traer de los pelos dentro de la causa, pero lo que va a estar declarando, a ver, va a haber un reconto más o menos histórico. En el momento en que se produce el traspaso de las AFJP, el regreso de las jubilaciones al Estado, ese volumen de dinero de aportes previsionales de los jubilados, todos los meses se renovaba. Ese dinero había que hacer algo. Y en ese momento es cuando se empieza a relacionar el entonces titular del ANSES, Amado Vudú, con determinados bancos en los cuales depositaba ese dinero y empieza a trabar relación con algunos banqueros, entre ellos con el banquero titular del Banco Macro, con el banquero Brito. En el contexto de lo que pasa... Porque ahí hay que recordar que en Chicone había un ejecutivo, que era el número 2, que es este hombre que yo citaba antes, Máximo Lanuse, que era un hombre que venía del Banco Macro, que termina como número 2 de Van der Brule. Exactamente, y ahí empieza a relacionarse la línea que vincula desde Van der Brule hasta Vudú, aunque ellos nunca estuvieron juntos. ¿Qué es lo que pasa? Van der Brule sí tiene una relación con José María Núñez Carmona. Y José María, Probada. Probada.
Y José María Núñez Carmona, que hoy está preso junto con Vudú, aunque no comparten celda, lo que tenía era una relación histórica, que se remonta a Mar del Plata y a la infancia de ambos, con Amado Vudú. La propiedad transitiva no aplica en los juicios penales, pero en este caso daba a entender que podía haber algún tipo de relación. Ahí está la duda de dónde sacó la guita Núñez Carmona, porque se presenta un blanqueo, no sé si en el 2011 o por ahí, dice, acá yo vengo a blanquear 7 millones de mangos, no me pregunten de dónde lo saqué. Pero escuchemos a Amado Vudú en el juicio, negando que tenga relación con Van de Brule. Y Van de Brule, ¿qué dirá ahora? Escúchenlo. Fue tan fuerte la presión para encontrar mi relación con Van de Brole que se hizo de todo. Se allanaron hoteles, se buscaron fotos, se habló de una infancia que personas que tienen creo que 7 o 8 años de diferencia no pueden haber compartido. Es habitual que gente de más de 35 años, de más de 35 años por ahí haga salidas o tenga reuniones juntos, pero a los 16, 17 años no es muy habitual que personas que tengan 8 o 9 años o 7 años de diferencia tengan este tipo de relación. Pero bueno, como tuvo un curso que tenía mucho que ver con lo que se iba presentando en los medios esta causa, se iban diciendo estas cosas. Y leímos un día en una tapa de un diario que el fiscal ya tenía el video arriba de la mesa en el cual yo estaba con Van de Brole, otro día que las fotos. Bueno, yo al señor Van de Brole personalmente lo he visto aquí, así que ahora no puedo decir no lo conozco, pero la verdad es que durante mi vida, más cuando se ventilaron todos estos hechos, estos años, sigo diciendo lo mismo. No lo conocía, no lo conozco y repito, aunque la lógica formal hace imposible que uno niegue, que pueda probar la negación de algo, en este caso está casi, digamos, comprobado a esta altura del debate. Esto es lo que decía Vudú en el juicio, pero Van de Brule estaba en su departamento. Van den Brule estaba en un departamento... Y no tenía el alquiler, no tenía contrato de alquiler. Mira, o sea que Núñez Carmona se lo prestaba. ¿Quién se lo prestaba? Núñez Carmona funge en todo esto como la persona que vincula, el que articula toda la historia entre ellos. Mira, Vudú se enteró que Van den Brule iba a pedir este régimen de imputado colaborativo el sábado por la tarde. Se lo dijo Gabriel Mariotto. No él, sino un grupo de gente que fue a acompañar a Gabriel Mariotto a hacer una visita a Amado Vudú. Y en ese momento él le dijo, no me importa lo que tenga para decir Van den Brule, yo puedo demostrar que es mentira. Vudú insiste en que la relación con Van den Brule no existió y renuncia en la última etapa a Núñez Carmona. Hay un dato claro, lo que pasa es que, fundamental. a ver, Núñez Carmona se presentaba a las reuniones. Tal cual. Y no a una. Digo, no puede ser que todo lo que lo vieron Núñez Carmona mientan y digan lo mismo. Decía, yo vengo en parte de Cristina, Néstor y Amado Vudú. Y cuando se murió Néstor, Cristina y Amado Vudú. O sea, él venía de parte del gobierno. Así se presentaban las reuniones. Escuchá este dato porque a lo mejor es importante para el devenir de la causa del juicio oral por Chicone. Quedó probado que hubo, antes del rescate de Chicone, otro rescate a una empresa que no tenía que ver con un negocio supuesto o real de un funcionario público con beneficios impositivos importantísimos. Lo presentó Rafael Resnick Brenner. El mismo que está procesado. El mismo que está procesado. Durante su declaración indagatoria dijo, como se habló tanto de estos beneficios que fueron solo para Chicone, yo me tomé el trabajo de ir a buscar a ver si había habido otro ejemplo como el de Chicone. Y apareció. Fue para la empresa Alpargatas. Antes del rescate de Chicone, hubo una iniciativa desde la FIPA, manos de Echegaray, con Resnick Brenner como jefe de asesores, para brindarle esos mismos beneficios que tiempo después se brindarían a Chicone. Porque decía que justamente esto era, la excepción que habían hecho era porque Vudú y Echegaray tenían un interés especial en rescatar a Chicone. Pero quiero volver un poco a la cuestión de Formosa. ¿Cómo entra Gildo Infrana ahora? ¿Cómo lo van a traer también acá? Lo que vos contaste recién es estrictamente así. No fue ni la 2 ni la 3, fue la 1. ¿La 1? La factura número 1 del Dior. Yo quiero tener una empresa así, que no se sabe bien de quién son los socios, pero la primera factura ya factura 7.800.000 mangos. Pero además, en ese tema en particular... ¿De hace cuánto? ¿De hace 4 años? ¿Menos inflación? No, fue más. 6 años. Sí. Pero además hay un tema fundamental. Le pagaron una comisión de $7 millones, de 7 millones de pesos, perdón, para algo que no era necesario, porque la deuda que tenía que negociar la provincia tenía que negociarla con el gobierno nacional. No precisaba intermediarios para eso. Sin embargo, se contrató una empresa formada poco tiempo antes para intermediar en la negociación con el Estado Nacional cuando era necesario solamente levantar un teléfono. Es muy difícil de explicar esa operación en particular. Ahora, ojo que Vudú dice que esa negociación
era de su antecesor, Es cierto. de Carlos Es Fernández. cierto, es cierto. Porque tuvimos de todo, en el kirchnerismo tuvimos a un ministro de Economía mudo, que era este señor Carlos Fernández. Sí, Pero sí. Vudú dice que la negociación era previa a él. Esto Sí. es lo que, por lo menos, con lo que se Sí, defiende. lo que pasa es que la vinculación de la empresa The Old Found tiene que Es ver con él, directamente con claro. él, claro. Tiene que ver directamente con él, aunque él nunca haya aparecido dejando los dedos marcados en la registración de esa empresa. Pero vamos a ir al folletín, vamos a seguir con el folletín de Comodoro Pi, porque el que va a declarar mañana y va con el bolsito pensando que lo pueden dejar adentro es Diego Lagomarsino, a quien ahora están directamente acusando de ser partícipe necesario de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ahora les vamos a contar la aparición de un misterioso kiosco, porque esta sí ya parece de espía. Parece que había un kiosco fantasma que desapareció al día siguiente de la muerte de Nisman, pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. El famoso 18F, 18 de febrero, yo fui a ver un cura. Hacía mucho que no me acercaba a un cura. Sí, a Dios a mi forma, pero no a través de una iglesia. Y le pedí por el alma de Alberto, haya sido lo que haya pasado. Y el padre el padre me dijo, Dios lo perdonó. Aunque el secreto se apoderó del expediente, la palabra homicidio ya se instaló en la causa por la muerte de Alberto Nisman. Mañana declara un sospechoso en tribunales federales. Diego Lagomarsino, custodiado, acusado de partícipe necesario del crimen y con una tobillera electrónica, va a defenderse de las acusaciones. Lo único que te puedo decir es que yo, el domingo, que fue la fecha de muerte de él, no estuve y yo no fui. Es muy difícil tener que andar diciendo yo no maté a alguien, ¿eh? Esta semana el fiscal Eduardo Tayano presentó un dictamen de más de 1000 páginas ante el juez federal Julián Ercolini, en donde repasa el devenir de la investigación y plantea una nueva serie de interrogantes. Para Tayano, en base a la pericia de gendarmería, está claro que a Nisman lo asesinaron. También que Lagomarsino fue, dada su confianza con la víctima, el encargado de introducir el arma en la escena del homicidio. Con una mano sobre la suya, con un dedo sobre su índice flácido, casi inerte. Aprietan del gatillo de la pistola calibre 22, oportunamente ingresada al departamento por su asesor Diego Lagomarsino. Luego, armaron la escena de un suicidio que no fue. Así, habrían asesinado al fiscal Alberto Nisman, según el peritaje realizado por la Gendarmería. Uno de los nuevos interrogantes de Tayano es el misterioso puesto de diario fantasma que estaba frente a las Torres Le Parc. Se trata de un kiosco sencillo que cerró al día siguiente de la muerte de Nisman. Los vecinos dijeron que les llamaba la atención que siempre tenía muy poco material para vender y que el diariero era un hombre muy formado. Según los vecinos, era una persona muy por encima de la media de lo que puede ser un vendedor de diarios, muy formado incluso en política o economía. El kiosquero volvió a los 6 meses y volvió a desaparecer, pero las sospechas se acrecentaron cuando el gobierno porteño informó que el puesto no tenía ningún permiso. No hay nada que me indique que no sea suicidio. La logística es argentina. El asesino entró desde Uruguay con un pasaporte falso y se fue al día siguiente con el pasaporte falso, tocó Uruguay y siguió muy lejos. Eso lo dice un servicio de inteligencia extranjero. Más no le digo, no puedo. Otro es el papel que jugó un grupo de agentes de la prefectura naval que avisaba cada vez que Nisman entraba y salía de Le Parc. Curiosamente, nadie sabe a quién le reportaban esos movimientos. Y a estos espías, imaginarios o no, se suman en el informe de Tayano otros espías reales. El fiscal detectó que hubo un aluvión de llamadas ese fin de semana entre miembros de la CIDE,
varias horas antes de que se supiera de la muerte del fiscal. Este grupo de personas que hablaron durante todo el día 18 eran el señor Pocino, el señor Massino, el señor Estiuso, el señor Milani, el señor Mena. Hablamos de un entrecruzamiento de llamados sobre el que yo estaba trabajando, que es una intercomunicación de 6-7 personas durante todo un día, desde las 9 de la mañana del día domingo hasta las 11 casi de la noche del día domingo. El fiscal evaluó los antecedentes de Lagomarsino para sumar pistas a esta historia de espías. No entiende por qué un simple técnico informático viajaba con Nisman a Chile, compartía con él una cuenta en los Estados Unidos, accedía a información clave, y a esto se suma quien contactó por primera vez a Lagomarsino con Nisman, Carlos El Morro Rodríguez, un ex agente de inteligencia. Y además, la mucama de Nisman lo conocía a Lagomarsino con el nombre de Julio. ¿Quién es realmente Diego Lagomarsino? Claro, porque a lo largo de estos años hubo muchas posibilidades y mucho análisis sobre efectivamente quién es Lagomarsino. Es el único tipo que estaba en la escena del crimen y el que lleva la pistola. Entonces, con lo cual tenía todos los números para que lo agarraran de los pelos y lo metieran adentro del quilombo, que es lo que está sucediendo ahora. Hay que decir que el dictamen del fiscal Tayano en algunos momentos ni siquiera ha leído los diarios, ¿no? O sea, hay alguna cosa que pueden ser verdad o no, hay un secreto de sumario, pero cita como antecedente para cargar contra Lagomarsino algo que quedó demostrado que era falso, que dice que Lagomarsino se infiltró en el entorno de las víctimas de Cromañón como un fotógrafo, cuando en verdad después salió el fotógrafo de Rolling Stone diciendo yo era Lagomarsino, no era Lagomarsino, no era... Bueno, ese tipo de cosas hay que pueden haber sido un error del fiscal en el apuro de tantas cosas, puede ser que haya otras cosas nuevas. Pero ¿quién era Lagomarsino? Aquí lo tengo a Ariel Garber, con quien vamos a hablar también de... porque una de las cosas que más sospechas genera es el borrado de los archivos informáticos. Si Lagomarsino era un técnico informático, podría haber sido él el que borró las cosas de Nisman, el que hizo desaparecer todo. Puede ser. Otro detalle, y este sí es un dato interesante, que declaran un montón de empleados de la Fiscalía, de la UFI-AMIA, y dicen, nosotros a Lagomarsino no lo veíamos. Y algunos dicen que lo recordaban porque le habían preguntado cosas y Lagomarsino tampoco sabía qué responder. ¿Quién era? Ahora bien, si Lagomarsino no es lo que era, ¿qué actor es? Porque digo, se mantuvo en este papel durante años y años y no se movió, no se mudó, ni nada por el estilo. Ahora vamos a hablar y vamos a profundizar un poco más sobre la figura de Lagomarsino, que mañana tiene que ir a declarar y según le ha confiado sus abogados, tiene ya el bolsito preparado por si lo dejan adentro. Está con tobillera electrónica, pero lo pueden dejar adentro. Pero lo más extraño, lo nuevo que apareció en esta teoría de que a Nisman lo mataron, es el kiosco. ¿Sí? Que había un kiosco fantasma que desapareció poco después de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y decimos, ¿cómo probar si hay un kiosco fantasma o no? Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos al Google Street View y, Esteban, ¿lo encontramos el kiosco? Acá está, el kiosquito espía, ¿o no? Mira, acá lo tenés en la esquina, Aimé Painé y Azucena de Villaflor, esto es Puerto Madero. ¿Se ve el kiosquito? Lo tenés acá, mira, el kiosquito, ¿sí? Este es el kiosquito. ¿Es la primera vez que aparece en el expediente judicial o se habla de esto o no? Se habló un montón de veces. El fiscal Tayano vuelve sobre la pista del kiosquito. ¿Por qué? Lo caminaron, lo marcaron, lo ficharon desde acá a la Torre Le Parc de Nisman. La Torre Le Parc está enfrente. ¿Me va siguiendo? Está en la vereda de enfrente. Acá tenés el kiosquito, la Torre Le Parc enfrente. Desde acá, ¿bicharon los movimientos, sí o no? ¿Era un espía el Canillita, sí o no? Bueno, la del Canillita espía me encantó, bueno, te digo, es para una serie. Es del Superagente 86 o de Maxwell Smart. Del inspector Gatches, ¿de cuál puede ser? Te cuento lo del... No, pero está buenísimo, Canillita espía. Yo digo, nunca pensé que los servicios de inteligencia tuvieran esa infraestructura para poner un kiosco trucho. Espérame, 3 datos concretos. ¿Te puedo dar 3 datos concretos del Canillita? Sí. Primero, cuando muere Nisman, lo matan o se suicida, el puestito amarillo desaparece. Un dato. El otro, un vecino dice que el Canillita o el que vendía los diarios no tenía pinta de vendedor de diarios, que parecía un tipo muy instruido. Dice, estaba con un binocular. Bueno, y de este lugar se ve el movimiento de la Torre de Le Parc, sí, se ve porque como bien muestra la imagen, está enfrente. Así que esos son los 3 datos concretos. Veremos si esto da algún tipo de verosimilitud o no a la investigación. Enseguida vamos a repasar la cuestión de quiénes espiaban a Nisman, porque ¿a dónde llevaban? Porque, atención muchachos, porque también hay una serie de contactos y de hecho echaron al hermano de un custodio de Lorenzetti, ¿sí? A un custodio de Lorenzetti, que era el hermano de uno de los custodios de Nisman, ¿sí? De apellido Miño, que a su vez estaba en la flota
que tenía un espía que reportaba el esquema Estiuso. Porque digo, acá se mezclan muchísimas cosas, las vamos a ir desgranando a lo largo de esta noche en Tercera Posición. Pero tengo en línea al hombre que presentó a Lagomarsino con el fiscal Alberto Nisman, que es Carlos Moro Rodríguez. Carlos Greña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿qué opinas de lo que está analizando Tayano sobre la figura de Lagomarsino vos? A ver, yo creo que está bien, el fiscal al cambiar de fuero la causa y aparecerle a él, obviamente tenía que hacer este trabajo, leer todo el expediente, revisar todas las declaraciones y empezar a revisar y a cerrar un poco el rompecabezas que él encontró entre toda la melange de cosas que pueda tener. Son las cosas lógicas que debe hacer un fiscal. Está bien, pero vos estás en condiciones de contar si Lagomarsino era un hombre vinculado a la inteligencia o no, si era un espía o no, o si alguien lo dio vuelta y lo convirtió en un espía. A ver, yo te voy a hablar desde donde yo lo conozco a Diego. Yo de donde lo conozco no tiene nada que ver con inteligencia, no lo conocí nunca en ese rol. Para mí es un informático, fue un informático. Aclaremos a la gente que vos sí tenías algún grado de vinculación con los esquemas de inteligencia, ¿sí? Yo sí, está en el expediente. Yo trabajé en inteligencia de Fuerza Aérea muchísimos años. Cuando Diego me conoce, te voy a dar otro dato, que está en el expediente también, porque todo esto figura en los legajos. O sea, yo soy orgánico, absolutamente orgánico, ya estoy retirado, ¿no? Pero cuando yo lo conozco a Diego, primero Diego no sabía que yo era de inteligencia, primer dato, ¿sí? Diego sabía que yo trabajaba en Ezeiza, yo en ese momento sí estaba cumpliendo un rol como jefe de narcotráfico, ¿sí? Sí. Y mis tareas no eran dentro de las tareas del servicio, ¿no?, de la fuerza, sino que yo trabajaba directamente, era una tarea ya policial, digamos. Si bien trabajaba de encubierto, trabajaba de civil, pero no era dentro del ámbito del espionaje, como se lo conoce habitualmente, ¿sí? Entonces Diego lo que sabía, que yo trabajaba en Ezeiza, tampoco tenía mucha idea, sabía que hacía una tarea policial, ¿se entiende? Claro. Y esto pasó, para ponerlo más en contexto, hace 18 años. Claro. O más. Pero vos se lo presentás a Nisman, ¿para qué? Para las computadoras, como técnico informático. Alberto me llama un día y me dice, che, Morito, ¿conoces a alguien que sepa de computadoras? Y que yo, ¿tenés a alguien conocido? Digo, sí, tengo un pibe que es un fenómeno, que es el que me arregla las cosas a mí, que sé yo, que sé cuánto. Y bueno, nada, ahí lo referencio con Diego, se contactan y nada más, ¿viste? Pero nunca fue para trabajar en la fiscalía ni para hacer nada oficial con él, sino por un problema casero que él tenía. Así que después todo lo demás, yo sé que le arregló las computadoras a las nenas, sé que le arregló computadoras a Sandra, sé que le arregló la computadora a Alberto. Después la relación de ellos creció por cuenta de ellos. Es como si yo mañana te presento a una persona, uy, pegan onda y bueno, y se hacen amigos, ¿viste? No. Claro. A mí lo único que me interesó, que una vez sola le pregunté qué tal, no, el pibe un fenómeno, qué sé yo, bueno, listo, ¿viste? Porque vos te quedás tranquilo, si referenciaste a alguien y le sirvió, nada más. Habrá que nunca decir... más hablamos, de hecho, yo no sabía, te digo una cosa, yo no me había enterado, primero no me había enterado que trabajaba en la fiscalía, me enteré muchísimo. A ver, yo sabía que él le estaba dando una mano, pero no sabía que lo habían nombrado a la fiscalía. Sí, con todos los condimentos. Años después. Con todos los condimentos. Claro, y después esto de los viajes a Chile, de la cuenta en Estados Unidos. Exacto. Tampoco me lo enteré ahora con todo este quilombo. Claro. Moro, espera que aquí lo tengo Néstor Espósito y te quiere preguntar algo. Sí, una aclaración breve, Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Lagomarsino trabajaba para Nisman, pero cobraba por la UFIAMIA. Esta es la relación concreta que tenía. No trabajaba para la UFIAMIA, que tenía su equipo especial de informáticos, sino que trabajaba personalmente para Alberto Nisman y tenía un contrato por el cual sus servicios los pagaba la UFIAMIA. Le pregunto tengo entendido. ¿Perdón? Así me enteré en todo esto, sí. Le pregunto concretamente, usted estuvo mucho tiempo viviendo en España y se había retirado por algunos problemas personales que estaban relacionados indirectamente con la causa Nisman. ¿Sigue viviendo allí?
Perdón, con la causa Nisman nada que ver, ¿eh? Ajá. No, yo me fui a vivir afuera por temas de inseguridad y problemas acá, problemas que tenían que ver con algunas desavenencias con el gobierno de ese momento, y ante amenazas y distintas cosas raras que fueron pasando, en un momento saqué a mi familia de acá y me fui. Pero nada que ver con la causa Nisman. Lo único que... Rodríguez, le pregunto concretamente, por su experiencia en el trabajo con los servicios de inteligencia, ¿usted ve la mano de servicios de inteligencia detrás del presunto homicidio de Alberto Nisman? A ver, yo estoy convencido que Alberto no se suicidó, más que nada porque yo, digamos, el viernes y el sábado me estuve cruzando mensajes con Alberto, lo sentí muy bien de ánimo, estaba muy agrandado, muy contento y muy enchufado en el trabajo, ¿sí? Entonces no hay nada que me denote que había cambiado su forma de ser, que era un hombre ganador, que iba para adelante, que no arrugaba, no lo vi deprimido, no estaba, al contrario, estaba exultante. Entonces no veo ahora, nada y Moro, que él se pudiera suicidar. Del mismo modo, por un lado. ¿lo ves a Diego, a quien vos lo conocés, como parte de un esquema de semejante simulación? No, la verdad que no. A ver, si sospechara de algo de eso, lo llevo yo de los pelos. No, Rolando, no, para nada. Carlos, lo que pasa es que yo entiendo una cosa. Yo lo conozco a Diego y he venido hablando estos 3 años con él, para arriba y para abajo, lo di vuelta 40 veces y no le encuentro una sola grieta que me haga sospechar. ¿Sí? Carlos, muchísimas gracias por el contacto. Lo conozco. Si no lo conociera, sospecharía tal vez algunas cosas como muchos. Pero esto no cierra de ningún lado, Rolando. Gracias por el contacto, te mando un abrazo. Está bien. Aquí lo tengo a Ariel Garbar, porque justamente en la figura de Lagomarsino coinciden dos cosas. Es el que lleva la pistola, pero además es el técnico informático. Y una de las cosas que a mí, digamos, hay cosas que a mí me hacen pensar que es una escena de suicidio, sobre todo lo del baño. Pero cuando uno sale de la escena del baño y ve lo que pasó alrededor con el borrado de archivos y la desaparición de todo lo que había en el celular, dice, bueno, acá hubo alguien que estuvo interesado en borrar. Y ahí coincide Lagomarsino, porque es el que lleva el arma, escena del baño, y también es un técnico informático. Ariel Garbar, buenas noches. ¿Y? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Lagomarsino sí o no? Lagomarsino no. Epa. Lagomarsino no, y te voy a dar un dato muy objetivo, no interpretaciones. En la ventana de tiempo, ventana temporal de la muerte del fiscal, que empieza a las 8 de la noche, del sábado. Cuando lo ven vivo por última vez. Y sigue hasta la mañana del... Que no es Lagomarsino el que lo ve vivo por última vez, sino que es un policía. Es un policía. A las 20:07, 8 de la noche, 7 minutos, hay una persona en el departamento de Nisman que, con un dispositivo especial que se llama múltiple, que no utilizan los técnicos en informática, pero sí utilizan los servicios de inteligencia, hace simultáneamente... ¿A las 20:07 del domingo? A las 20:07 del sábado. ¿Del sábado con Nisman vivo? No. La ventana... Perdón. A las 20:07 del 18. Del 18, con del Nisman, con Nisman ya muerto. Gracias por la corrección. 2 horas y pico Dos horas antes de que entre Sara, la mamá, y descubre el cuerpo. Entonces, gracias por la corrección. 20:07 del día domingo. ¿Hay alguien en la computadora? Hay alguien, localmente, no en forma remota, ahí mismo, porque así lo registran 2 registros distintos de Windows que no fueron adulterados, y dan cuenta de una persona que con ese múltiple enchufa en un solo puerto. Un múltiple es algo muy parecido a lo que todos tenemos, por ejemplo, en casa, un triple, para enchufar en un mismo tomacorriente 3 aparatos. Una zapatilla. O una zapatilla. Ahí está, una zapatilla. Una zapatilla de USB, digamos. Una zapatilla de USB, 3 pendrives simultáneamente, exactamente a esa hora, para bajar archivos, extraer archivos más rápido de la computadora. Ningún técnico en informática necesita hacer esa operatoria.
Normalmente no se utilizan, además, estos ¿Y eso porque alguien estaba apurado por borrar? No, quería tener un triple backup de lo que estaba bajando de la computadora. Pero además, los registros de Windows, según el informe firmado por los 3 peritos informáticos, los 2 de la querella y el perito de oficio, dan cuenta de una maniobra con los registros de Windows que no la hace cualquiera. No la hace cualquiera y no tiene ningún sentido hacerla para un técnico informático que se dedica a mantener la computadora. Entonces yo estoy convencido de que esa persona que está operando la computadora con el cuerpo probablemente de Nisman a unos metros en el baño, no fue Lagomarsino. Ariel, muchísimas gracias por venir. Gracias. Pero en la Argentina hay de todo, muchachos, porque nosotros mientras nos entretenemos mirando a los tribunales federales y a los folletines de las causas judiciales y quién se arrepiente y quién va preso, atención, porque en la vida cotidiana vienen cambios laborales. ¿Qué va a pasar con las vacaciones? ¿Se acaban las horas extras? ¿Se recortan las indemnizaciones? Están mandando los pliegos de las reformas laborales y tributarias y esto va a afectar la vida cotidiana de toda la gente. Pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos a Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Nosotros lo hemos planteado desde el primer momento, este tiene que ser un trabajo conjunto, queremos escuchar a todos, por eso hemos alcanzado un borrador de una propuesta, que justamente es eso, una propuesta que tiene que ser analizada por todos los actores, recibir los comentarios, las propuestas, las críticas, porque es la forma de construir los consensos necesarios que la Argentina demanda. Nosotros vamos al Parlamento a decirle que contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los jubilados, mejorar la economía, que crezca, que haya inversión, todo bien. Ahora, contra los derechos de la gente, contra la gente y a favor de sectores minúsculos, no. Tenés desocupación de 2 dígitos. Despidos todos los días. No puede haber una reforma laboral que le quite derechos a los trabajadores, que plantee que el trabajo es un costo. En la Argentina el costo son los impuestos, no el trabajo. Respecto a la inquietud, el miedo al cambio, creo que es central también tomar lo que plantea. A ver, muchachos, tengo una asociación ilícita de 2 muchachos que me van a aclarar de dónde hay que agarrarse, a qué hay que atenerse, porque se viene la reforma laboral. Juan Enrique, habitué de la casa, y Juan Pablo Godoy Vélez, que es abogado, miembro del Consejo de la Magistratura. Muchachos, preguntas breves, respuestas concisas necesito. No terroricen a la gente, eso sí, pero respuesta breve necesito. A ver, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las horas extras, las multas? ¿Por dónde quieren empezar? A ver, ¿cuál es la primera que prepararon? Ahí tenemos las multas. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué va a pasar? ¿Las multas qué son? Son parte de la indemnización que engrosan una indemnización normal. Vos tenés la que corresponde por la ley de contrato de trabajo y las multas son las que hay que pagar por tener al empleado negro, mal registrado y demás. Se van las multas. Las multas ahora se le pagan a ANSES, no se le pagan más al trabajador, como no entran más en el monto de la indemnización, no forman parte de la negociación y lo más probable es que, al contrario de lo que se pretende, se vaya todo a juicio. Traducido en castellano, baja la indemnización. Baja la indemnización, por supuesto. Sí, pero además, al no formar parte de la indemnización, no va a formar parte de la negociación previa al juicio. Está bien, pero el empleado la paga igual, solo que en lugar de pagarse al trabajador se la paga el Estado. En teoría, sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Derechos adquiridos. Bueno, tenemos varias cuestiones acá. Hay algo que me parece muy importante, el principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Muy técnico. ¿Qué es eso? Derechos adquiridos y irrenunciabilidad ya está, ¿no? El trabajador no puede renunciar justamente a derechos que tenga de acuerdo a la ley de contrato de trabajo o a su convenio colectivo. Con la nueva ley sí.
Esto tiene que ver con el blanqueo. O sea que digamos, si para lo poder aprietan llegar en al la blanqueo. negociación puede renunciar a cosas. Sí, puede renunciar, por ejemplo, al salario mínimo Dice, vital y móvil. o negociás ahora la indemnización o te vas a, no sé, 4 años de juicio. No, no la indemnización. Al momento de negociar una indemnización siempre se puede renunciar. Claro. El problema Esto es... previo. Claro, el problema es que vos podés renunciar, por ejemplo, a el salario que te corresponde de acuerdo al convenio colectivo. Podés renunciar a la cantidad Podés de... negociar a la baja cosa. Acá Néstor me contaba un dato interesante. La UOM, ¿qué fue lo que firmó hoy la UOM de Tierra del Fuego? Acordó congelar salario por 2 años. A ver, la solidaridad. Doctor, digamos que Sí. ahora el trabajador y el empresario van a estar en igualdad de condiciones, va a ser lo mismo. No va a existir el indubio pro operario que existía antes, que en un juicio ganaba el trabajador. A ver, la solidaridad. Exacto. ¿Qué es eso de la solidaridad, muchachos? Bueno, ejemplo sencillo. Tenés el canal de cable, bueno, el canal no, en realidad, la empresa de cable, ¿sí? Cuando vos contratás el servicio, viene alguien a instalártelo. Terceriza. Exacto. Una tercerizada, sí, un técnico de una tercerizada que no tiene nada que ver con la empresa. Lo echan, ya sé dónde vas. Lo echan, le hace el juicio a la empresa que lo contrató, a la tercerizada y a la empresa madre. Pero ¿por qué? ¿Por qué es la lógica de que la empresa de cable le tenga que pagar la indemnización? Porque es la que se benefició con el trabajo de esta persona. Porque lo que entiende hoy en día la justicia laboral Rolo, es que... ¿sabes lo que pasa? Que, no, se crean empresas para hacer más barato el Está bien, servicio. pero O sea, la empresa este matriz... es el proyecto del gobierno, que se caiga la solidaridad de las tercerizadas con Exacto, con de la ahora empresa más, madre. si vos trabajabas para una empresa que es insolvente, que a su vez trabajaba para una gran empresa, perdiste. Pero Rolo, se crea una empresa, la empresa matriz crea una empresa para hacer más barato, corta la solidaridad, así sigue siendo más barato. ¿Qué Esa es la pasa realidad. con la multifunción? Que se va a poder, o sea, se van a romper los convenios, se van a poner más elásticos los convenios para que si alguien lo contrata para hacer algo pueda hacer otra cosa. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos como el ejercicio de ius variandi. Es hasta dónde vos podés cambiar las condiciones de trabajo. Bueno, esto en ¿sí? las pymes es muy común, que una persona haga muchas cosas. En las una empresas pyme más es grandes muy está común. más. Pero, por ejemplo, ahora con el tema del peaje, lo que va a suceder con los empleados, si se tecnifica, es que o se convierten en técnicos O los echan. o los echan. ¿Sí? Entonces, se les va a dar una capacitación, pero el que no quiera, no sepa, no haga la capacitación y no se convierte en técnico, se va. El gobierno quiere que prescriba también el momento en el cual uno le pueda hacer juicio a un empleador. O sea, que ya no sea de 2 años, sino que pase a ser 1. Se reduce a 1 año. Era de 4 en los 70, ¿te acordás, Rolo? 4, Años ¿no? 76 eran 4 años. El trabajador tenía Yo siempre más tiempo. recordaba que era de 2, que tenía 2 años para hacer juicio. Bueno, pero hay una positiva. La licencia por paternidad sube de 2 días a 15. ¿Qué es el banco de horas? ¿Se acaban las horas extras? Sí, justamente. El banco de horas lo que te va a permitir es compensar las horas extra. Al empleador le va a permitir. Sí. O sea, vos trabajaste de más y el empleador te va a decir, no, esta no te las pago. No te va a pagar ninguna. ¿Cómo ninguna? Lo que va a hacer es devolverte las horas extra en otro momento que te va a decir, bueno, mañana andate 2 horas antes y así. No disponés de tu vida, Rolo. Tu vida se acaba. No se pagan, 8 no horas se un pagan. día, 6 horas otro, 4 Con días el banco otro. de horas extras no se pagan, te las devuelven. No, pero en ningún caso se van a pagar las horas extras. No, no se pagan No más. existe más. Eso Es sí el es un banco de cambio. horas, Rolo. Ahora vos juntás horas, no tenés más extras. Banco de horas. Juntás horas. Te las compensan con menos trabajo. Esto ya se está aplicando en Brasil, porque la semana pasada ya la reforma se empezó a aplicar en Brasil. Esa es la presión que tienen sobre el Estado argentino. Es lo que están diciendo. Bueno, si no, Brasil lo va a pasar por encima con la industria. Rolo, el liberalismo es así. Si vos querés competir, abrir los mercados, Brasil es más barato, vos abrís los mercados acá y tenés que ser más barato. Seguramente lo van a ajustar con los trabajadores. Ahora, Salario, ¿qué pasa con el salario? Ahí la última que tenemos. ¿Qué va a pasar con el salario? Bueno, el salario deja de estar integrado, por ejemplo, por viáticos, premios, telefonía, Sí, que etcétera. Todas esas esos cosas. salarios, esos listados de cosas que figuran en los salarios en blanco que muchas veces son incomprensibles. Los Cambia la plus a cuenta de definición, futuros Rolo. aumentos y todo Rolo, eso. cambia la definición de salario. El salario pasa a ser otra cosa que lo que era antes, porque todo eso que nombraba recién era salario. Eso, o sea que todo lo que va a quedar es el básico. Sí, el básico. Y eso... Y sobre eso es lo que te hace la indemnización. Exacto. Eso forma la base de Sí, indemnización. pero todo eso tiene que pasar por el Congreso, tienen que imponerlo. Sí, yo creo que es demasiado. Me parece que esto se tira con la intención
de ir negociando. Y después va a quedar a tiro de amparo, porque después van a aparecer los jueces que van a poner amparo, inconstitucionalidad. Rolo, y recordemos que el trabajador va a juntar su propia indemnización, ¿eh? El trabajador va a hacer su ahorro para cuando lo echen pueda cobrar la indemnización. No, las empresas no pagan más la indemnización. Muchachos, como en tribunales esto recién empieza y nosotros lo vamos a tener que seguir de cerca, porque esto sí que le va a cambiar la vida cotidiana a la gente, porque le va a cambiar la manera en que se trabaja. Nosotros nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.